Hola, bienvenidas y bienvenidos una semana más a Ciclismo Evolutivo. Esta semana tenemos la suerte de contar con Sari Arpone. Muchos seguro que ya la conoceréis, es autora de los libros Es la microbiota, idiota y el último, El sistema inmunitario sale del armario. La verdad es que tanto leer como escuchar a Sari siempre es un placer y poder hablar con ella es toda una suerte. Y en esta entrevista vamos a darle un repaso a casi todo lo que tenga que ver con la salud y con el rendimiento, especialmente relacionado con el sistema inmune y, por supuesto, con la microbiota. Antes de comenzar con la entrevista, un breve mensaje de nuestro patrocinador, que soy yo mismo, con mi libro La naturaleza del entrenamiento. Y la verdad que, como siempre digo lo mismo del libro, ahora ya me voy a limitar a leer solamente reseñas que nos hayan dejado los lectores de forma pública en la web de Amazon, como esta de Tinguaro del Pino, que dice: no sabes lo que he disfrutado leyendo el libro. Es lo que me faltaba para ganar confianza en mí mismo y mi propósito como entrenador. Era increíble cómo iba leyendo y no paraba de sentir con la cabeza constantemente. Lo que leía era súper evidente y comprensible para cualquier entrenador que le apasione su trabajo. Pero a la vez me enfadaba pensando por qué no había abrazado la complejidad antes, si es evidente. Me sentí frustrado por cómo una parte de mí había preferido abrirle la puerta de mi casa sin preguntarles nada a tanto número y medición, y cuestionar lo obvio, el sentido común. Pero ahora que he leído el libro, veo que faltaba complementarlo con la complejidad, de la mano de esta Biblia. Lo volveré a leer sin duda. Bueno, pues muchísimas gracias a Tinguaro y a todos los que nos habéis dejado una reseña del libro en Amazon, y por supuesto pues a todos los que lo habéis comprado y leído, que al final hacéis que este podcast sea posible. Y ahora ya sí, vamos con la entrevista. Hola Sari, bienvenida al podcast. Muchas gracias, encantada de estar aquí para charlar un ratito contigo. Bueno, pues es un placer que te tengamos por aquí. De hecho, ya te digo que, bueno, después te conocía de haberte escuchado en entrevistas en otros podcasts, en el tuyo propio, y ahora, pues, para preparar la entrevista leí los dos libros, Es la microbiota, idiota, y El sistema inmunitario sale del armario. Y la verdad que lo primero que quiero decirte que me han encantado. O sea, son libros súper completos que abordan la salud desde un ámbito integrativo, ¿no? O holístico, si queremos llamarlo así. Y que incluso tiene algunos pasajes que me reí, ¿no? Que me reí leyéndolos, porque la verdad que era gracioso los términos que utilizaba. También para presentarte decís que, corrígeme si me equivoco, eres doctora en Ciencias Biomédicas de la Universidad Complutense de Madrid, profesora universitaria, experta en microbiota, y tiene un posgrado también en psiconeuroinmunología clínica, ¿correcto? Sí, el de PNI de 3 años y luego un par en infecciosas y otro en nutrición genómica y de precisión. Pero bueno, lo de experta en microbiota lo dicen otros, ¿eh? Yo considero que cuanto más estudio menos sé, porque es un campo de estudio que está en expansión y es difícil mantenerse al día, ¿no? Sí, seguro que los que más expertos se consideran son los que menos saben, probablemente. Pero bueno, me gustaría preguntarte la primera directamente sobre la visión, digamos, holística de la salud, porque es algo que tú repites en tus libros, pero que tiene un poco hasta de mala prensa, ¿no? O sea, ¿a qué te refieres con tener una visión holística del organismo y por qué divulgas sobre ella? Sí, lo de holístico hay gente como que le suena como mal, ¿no? Como que si fuera algo raro, magufo, pseudocientífico, que realmente es un error. Al final, lo que hay hoy en día es que no hay tanto, o sea, muchos de los que nos dedicamos al ámbito de la salud sí que tenemos una visión de la salud y esa visión integral, esa visión 360 grados, pero al final pasa que se le ha dado mucho peso, cuando hablamos de salud, se le ha dado más el peso a la enfermedad, se le ha dado más peso a los médicos, que bueno, yo formo parte de los médicos, ¿no? Y se le ha dado mucho peso a los fármacos, y si nos vamos ya al ámbito de los tratamientos, sobre todo traumatológicos, a la cirugía, ¿no? Y entonces parece que nos tenemos que centrar en la enfermedad cuando ya han surgido los problemas, o en los síntomas cuando ya han surgido, y de forma reactiva
tratar, pues, poniendo parches a aquello que ha pasado, ¿no? Que te duele, yo qué sé, por ejemplo, gente que hace deporte. Lo típico que le pasa es que va, a lo mejor le duele algo y va y dice, ay, es que me duele la rodilla cuando corro. Pues no corras, o tómate esta pastilla. Entonces, como que todo se ha centrado mucho en, o a mayores, si vas al traumatólogo, pues si te encuentran alguna cosa en una prueba de imagen, te operan en base a eso, quizás, ¿no? ¿Y qué pasa? Que esto es una visión muy reactiva, muy centrada en la enfermedad y cuando los problemas ya han aparecido. Y además muy farmacocentrista, y digo farmacocentrista porque todo va como al fármaco y si acaso a la cirugía. Y realmente la visión, cuando hablamos de una visión holística, pues deberíamos tender a ese estado de salud crónica más que hablar tanto de enfermedad y hacer realmente bueno, si queremos decir medicina, una medicina preventiva que sea proactiva, que verdaderamente veamos qué le pasa a una persona en cada momento y utilizar todas las herramientas que estén a nuestro alcance y que si no llega al médico, nunca mejor. O sea, cuando has llegado al médico es cuando ya te han aparecido los problemas. Y para no llegar al médico, ¿qué tenemos que hacer? Pues intervenir en la alimentación. Ahí tenemos nutricionistas, dietistas, profesionales de la nutrición. Intervenir, desde luego, en el movimiento y el ejercicio físico, la actividad física, el deporte. Y ahí están pues todos los entrenadores, CAFID, bueno, me da igual ahí un poco la titulación, sino profesionales de la actividad física y el deporte. Deberían estar también, desde luego, los psicólogos, antes de que te dé el chungo y estés ya deprimido y hundido en la miseria, ¿verdad? Porque mucha gente, y por lo menos de mi generación o más jóvenes y los jóvenes de ahora, no tenemos herramientas para hacer una buena gestión emocional. Y el tema de la gestión emocional es, bueno, probablemente ahí esté la base de todo, porque todo el resto de tu conducta viene de ahí. Por supuesto, también el dentista. Todo lo que tiene que ver con la cronobiología, que aunque hay profesionales que se dedican a ello y saben mucho sobre este tema, como hace poco pude escuchar a Juan Antonio Madrid, que es catedrático de Fisiología de la Universidad de Murcia, y acaba de sacar un libro sobre cronobiología, pues oye, tendría que haber expertos en esto, o que de una manera transversal todo el mundo, todos los profesionales de la salud conozcan cosas sobre cronobiología, ¿no? Entonces, desde esta visión del ser humano como un todo, que además tiene una microbiota, deberíamos saber cómo comer, cómo movernos, cómo cuidar todos los aspectos de nuestra salud para no llegar a la enfermedad. E incluso, si llegamos a la enfermedad y al síntoma, y lo digo en mi libro del sistema inmunitario, los fármacos son la medicina complementaria. Que bueno, pues a veces hacen falta, está bien que existan para según qué cuadros, pero que haya fármacos no significa que no debamos hacer todo lo demás, ¿no? Y aquí el problema es que los humanos somos imperfectos, decía Einstein ¿cómo era? Que el universo era infinito y que la estupidez humana, bueno, que se decía que el universo era infinito, que la estupidez humana también y que de lo primero no estaba seguro y del segundo sí, ¿no? Y al final nosotros somos los que hacemos la ciencia, ¿no? Y esa ciencia como una cosa humana es imperfecta, ¿no? Y cuando se quiere aplicar la ciencia a la medicina o a la salud se hace de una forma muy imperfecta con cuestiones muy dicotómicas y no desde una medicina o una biología de sistemas que verdaderamente incorpore la complejidad, ¿no? La complejidad del ser humano desde todos estos ámbitos de la psicología, de la nutrición, del movimiento, de la microbiota, ¿no? Por eso, cuando hablamos de la salud desde un punto de vista holístico, pues hay que contemplar al ser humano como un todo, saber que tiene X sistemas complejos en su organismo, que vive además en un contexto psicosocial determinado que también tenemos que tener en cuenta y que, por lo tanto, también las intervenciones que les propongamos, pues probablemente también tendrán que estar muy individualizadas y no que los estudios clínicos, doble ciego, aleatorizados, todo eso está muy bien, pero no nos dan luego realmente respuesta a cada persona individual, ¿no? En resumidas cuentas, sería quizás ser un poco más humildes y asumir nuestro desconocimiento, pero no por ello no abrazar todo aquello que sí conocemos, ¿no? Sí, joder, lo que dices la verdad que resuena muchísimo conmigo. De hecho, hace poco hice yo también un libro de la salud y el rendimiento desde el paradigma de la complejidad y muchas de las cosas de las que hablas, pues la verdad que me encantan. Y de hecho yo creo que muchas veces las críticas a la visión, digamos, más integrativa vienen del desconocimiento, ¿no? O incluso de que la palabra les suena mal, ¿no? Porque pasa un poco
Me suena como con la dieta paleo, ¿no? La dieta paleo se atacó mucho el término y ahora la dieta paleo, bueno, la llamamos comida real o la llamamos nutrición evolutiva, pero al final viene a ser un poco muy parecido, ¿no? Y un poco con esto. Bien, más allá de este término, también me gustaría preguntarte, o para empezar, por la microbiota, que creo que es un término súper interesante, ¿no? Y de hecho aquí pasa una cosa muy curiosa, ¿no? Y es que creo que la mayoría de las personas piensan que, digamos que la barrera, o sea, que somos seres humanos donde la piel es una barrera infranqueable que nos separa del mundo externo, ¿no? O sea, podemos vivir en un estercolero que por dentro podemos estar limpios, ¿no? Y justamente con la microbiota vemos que, o sea, nos vuela la cabeza y vemos que, oye, que no sabemos ni siquiera dónde termino yo y dónde empiezan las bacterias o dónde empieza el resto del mundo, ¿no? O sea, no sé, ¿qué nos podrías decir de esto de la microbiota? ¿Qué es? ¿Dónde está? ¿Y por qué es tan importante? Sí, menos mal que los microorganismos que tenemos por todas partes son pequeños, porque si los viéramos, yo creo que nuestro cerebro no lo aguantaría, ¿no? Ver tanto bicho por ahí pululando. Pues la microbiota es, todo el mundo antes hablaba de flora, ¿no? Como que está todavía muy, bueno, parcialmente se habla de flora, pero claro, la flora hace más referencia a plantas y por eso ahora se habla de microbiota, porque hace referencia, la definición realmente es conjunto de microorganismos que viven en un nicho ecológico determinado. Vale, pues suena como muy, vale, ¿qué quiere decir eso? Pues en el caso del ser humano, hace referencia a todas las bacterias, pero que es la parte más conocida, pero también los virus, que hay muchísimo sobre los virus en la microbiota, sabemos poquísimo, los hongos, los protozoos, que son como, bueno, animales pequeños de una sola célula, ¿no? También las arqueas, que se parecen mucho a las bacterias que no lo son, y luego bacterias ultra pequeñas, por ejemplo. Pues bueno, son todos esos microorganismos que están en nuestro cuerpo. ¿Dónde? Todo el mundo siempre cuando dice microbiota piensa en el intestino, pero yo con esto, además siempre lo digo, soy muy pesada con la boca, pero es que la boca es súper importante porque ahí empieza el aparato digestivo y cómo tenemos la microbiota de la boca va a condicionar en gran parte cómo tenemos la microbiota intestinal. La boca tenemos, se piensa que cada persona tiene entre 150 y 500 especies de bacterias y como unos 2.000 virus, no partículas virales, sino 2.000 virus diferentes, ¿no? Además de hongos, etcétera, ¿no? Y es más, para el deportista también, yo no sé, bueno, luego podemos hablar sobre temas incluso de respiración, pero el hecho es que mucha gente cuando hace deporte respira por la boca, ¿no? Sí, porque cuando ya va a tope, al final, pues, por donde entra. Claro, por mucho que digas, venga, voy a hacer buteico y voy a respirar por la nariz todo el rato, pero llega un momento que, oye, acabas respirando por la boca. Entonces, en condiciones normales, realmente no deberíamos respirar por la boca, pero el hecho es que la boca también, junto a la nariz, es la parte del inicio de la vía respiratoria y la microbiota de la boca y de la nariz determina cómo es también la microbiota de la vía respiratoria, de los pulmones, que ahí también hay microbiota. Y hay microbiota en la piel, que decías, y no solo en la superficie de la piel, se sabe que incluso en el tejido celular subcutáneo, que es ese tejido graso que está debajo de la parte más visible de la piel, ahí hay bacterias infiltradas. Pero es que es más, bueno, por supuesto, en los genitales, en la leche de la mamá, cuando tiene un bebé, pues ahí hay más bacterias, pero ya se sabe que hay bacterias incluso en la sangre, que están en un estado no viable, no es algo infeccioso, y han estudiado una cosa que te explota la cabeza cuando estudian cerebros de muertos y ven que los cerebros también tienen microorganismos que estaban ahí infiltrados y tiene todo el sentido porque al final mantener una parte del cuerpo completamente estanca es complicado. Incluso el ojo, que el ojo teóricamente no tendría que meterse nada, pues oye, parece que puede haber alguna bacteria por ahí que se haya metido, que es raro, no es que haya mucha microbiota ocular dentro del ojo. Entonces, está por todas partes y, bueno, siempre decimos, son como unos 22, 23.000 genes humanos los que tenemos en nuestros cromosomas, pero es que los genes microbianos, estas cifras yo siempre, bueno, se dicen, pero a mí yo nunca me las termino de creer del todo, o sea, son estimaciones que hacemos, dicen 3 millones o 10 millones de genes microbianos. Bueno, lo de los virus, las bacterias ultra pequeñas, los virus ARN, que también los hay, que eso no lo secuencias cuando haces un estudio de metagenómica. Entonces, se podría decir que sabemos cositas de microbiota. Hay, la última vez que miré, 126.000 artículos en PubMed, donde se publica la ciencia de
de las ciencias biomédicas, ¿no? Pero, oye, realmente es muchísimo más lo que no sabemos y lo que ni siquiera nos imaginamos todavía que no sabemos, ¿no? Sabemos cosas y para mí, desde el punto de vista práctico, al final yo siempre me he dedicado a la medicina clínica, lo importante es que, ya que sabemos que está ahí, sabemos mucho de lo que hace esa microbiota y sabemos qué cosas le afectan, no podemos darle la espalda y no actuar sobre esa microbiota, ya sea en prevención para la salud o en tratamiento de patologías, desde donde sabemos. No podemos decir, bueno, como hay mucho que no sabemos, no vamos a hacer nada, ¿no? Hasta que no sepamos más. Bueno, sabemos suficiente como para ser prácticos y hacer cosas, ¿no? Exactamente. Hace poco también, hablando de la microbiota, sabemos que hay algunos estudios, además que creo que tú también los ponías en el libro, sin duda, que demuestran cómo la microbiota que tengamos afecta, por ejemplo, a nuestro estado de ánimo, a nuestras emociones, a nuestros pensamientos, o sea, a cómo digerimos las cosas. Y de hecho una cosa que me pareció súper interesante, además, era cómo nuestra microbiota no dependía solo de lo que nosotros hacemos, sino también del ambiente donde vivimos, de las personas con las que estamos, ¿no? O sea, del estrés que tengamos. O sea, que quizás alguien puede creer que porque él coma muy sano o se cuide mucho puede tener buena microbiota, pero si vive en un entorno contaminado o la persona con la que vive, o sea, tu propia pareja, la elige, entre comillas, mal, y no son las bacterias que, digamos, más saludables o tiene, digamos, no sé cómo se diría, disbiosis, ¿no? O sea, problemas en el control de las bacterias, pues al final también te va a afectar a ti, ¿no? Aunque tú te creas que tú estás haciendo bien las cosas. Sí, claro, aquí es donde, no sé si has escuchado alguna vez a Nicolás Olea. ¿Lo conoces? Sí, lo he escuchado en el podcast de Marcos Vázquez. Sí, Nicolás Olea, que es un catedrático de Medicina Física de la Universidad de Granada, y él habla mucho sobre los tóxicos ambientales, ¿no? Yo a veces, alguna vez cuando lo he escuchado, pues te puede entrar un poco la angustia de decir, vale, hay muchísimas cosas que se escapan a nuestro control. Por ejemplo, esos tóxicos ambientales, los microplásticos, pues los pesticidas, este tipo de cosas. La contaminación atmosférica, pues oye, si vives en una ciudad y no te puedes mudar, no depende mucho de lo que hagas. Entonces, efectivamente, hay toda una serie de cuestiones que van a condicionar cómo está nuestra microbiota y normalmente lo van a condicionar de forma desfavorable que se escapan de nuestro control. Pero precisamente, como hay tantas cosas que se escapan a nuestro control, es decir, yo no puedo, bueno, yo donde vivo no es exactamente en el centro de una ciudad grande, pero yo sé que aquí hay contaminación, pero yo no puedo hacer nada con eso. Por eso mismo, como hay muchas cosas que se escapan a nuestro control, es tan importante hacer bien lo que sí que podemos controlar. Entonces, si no es algo que yo pueda controlar, pues ¿para qué me voy a preocupar en lo personal de eso? No puedo cambiarlo. Pero precisamente por eso, como eso no lo puedo cambiar, la alimentación, el descanso, el ejercicio, el contacto con la naturaleza, todas estas otras, o tomar probióticos si procede, por ejemplo, todas esas otras cosas sí que es importante hacerlo también. Pero efectivamente, una cosa, antes hablábamos de la boca, si por ejemplo tú te cuidas mucho y vas al dentista y te lavas cuando toca y tienes una buena salud oral, pero tu pareja tiene una enfermedad periodontal y no va al dentista, por el motivo que sea, pues te estará continuamente en las relaciones íntimas que tengas pasando esas bacterias. O unos padres que tienen a su hijo o a sus hijos y tienen una mala salud oral, también le estarán pasando esas bacterias a sus hijos, ¿no? Efectivamente, con quién vivimos, en qué tipo de casa vivimos, en qué ambiente vivimos, pues condiciona mucho el estado de nuestra salud y de nuestra microbiota. Pero puede generar un poco de angustia. Con esto la gente se puede llegar a obsesionar mucho, ¿no? No, es que está todo lleno de tóxicos, no, es que la contaminación nos mata, es que tal. Bueno, es verdad que nos hemos hecho un ambiente bastante chungo que nos enferma, pero oye, pues así lo hemos hecho. Hay opciones, te puedes ir a vivir a un sitio en el medio del monte, que a mucha gente le viene muy bien desde el punto de vista de la salud, pero decir que todos nos podemos ir a vivir al medio del monte y vivir ahí en plan pseudo paleolítico, pues es un poco ingenuo, ¿no? No podemos hacer eso todos. Pues vale, pues hay que ser conscientes
y adquirir resiliencia o esa antifragilidad de la que habla Taleb, intentar que los males del mundo moderno no nos afecten tanto, haciendo bien lo que sí que podemos hacer bien, ¿no? Sí, bueno, me hacía gracia esto que decías, porque yo vivo casi literalmente en el medio del monte y aún ahí, o sea, el agua del río desde que pasa por el primer asentamiento humano ya va contaminada, porque claro, no hay depuradora, está el plomo de los cartuchos de caza, en fin, dice, mira, te puedes ir a la selva del Amazonas, que al final, de hecho salió hace poco un estudio de que el agua de lluvia ya no es potable en ninguna parte del mundo por unos microplásticos, o sea, sí. Nunca nos vamos a poder librar de eso. Está claro que quizás deberíamos también como sociedad apretar un poco las tuercas de que, oye, que esto al final, por lo que es justo lo que decíamos al principio del podcast, ¿no? O sea, que esto no es que esté fuera la suciedad y afecta a las especies animales y nos creemos que a nosotros no, sino que también es una medida de salud. Pero claro, con esto de la microbiota al final me gusta lo que dices y también lo veo un poco con lo que decía de Taleb, de la vía negativa, ¿no? O sea, arreglar, creo, una comunidad de microbiota con millones de especies es casi imposible, ¿no? Eso es como el típico que suelta una plaga de sapos y suelta culebras y luego tiene una plaga de culebras, ¿no? Que muchas veces quizás creo que con esto es con lo que se trata a veces cuando se mete sin saber, ¿no? Si alguien dice, pues voy a tomar probióticos porque me han dicho que son buenos y quizás sea peor, ¿no? Bueno, yo siempre digo aquí, cuando a mí me escribe mucha gente al correo, por Instagram, bueno, me llegan muchos mensajes de gente que me dice, tengo X problema, no sé, psoriasis o gases o migrañas, 1000 historias. ¿Qué probiótico me puedo tomar para arreglar mi microbiota? Porque la gente ya se ha hecho consciente de la importancia de la microbiota. Y yo, obviamente, no les puedo contestar porque no conozco su contexto. Y puede ser que haya algún probiótico que les pueda ayudar, pero yo veo absurdo, en general, hacer esto que se hace mucho si hablamos de medicina integrativa o funcional o de la psiconeurología clínica. Hay mucha tendencia a hacer algo que es como un atajo, que es la alopatización de la medicina más integrativa. Es decir, la medicina farmacocentrista que comentábamos antes dice, vale, tengo pues un dolor, me tomo un antiinflamatorio o un analgésico. Tengo ardor, me tomo un mal llamado protector gástrico, un omeprazol. Pues hay gente que busca lo mismo, pero a base de suplementos y productos, entre comillas, naturales, fitoterapia, setas medicinales, vitaminas, minerales, etcétera. Y quieren, porque eso resulta muy sencillo, ¿no? Tengo un problema y entonces me gasto el dinero, que eso sí te lo gastas, y me tomo la pastilla que me lo arregle. Y eso es un error. Si alguien tiene una disbiosis, un desequilibrio en la microbiota que le está condicionando en parte sus problemas de salud y pretende, tomando solo probióticos sin hacer nada más, mejorar, pues oye, probablemente mejore parcialmente si elige bien el probiótico. Si no lo elige bien y tiene, por ejemplo, un SIBO, es decir, un sobrecrecimiento de bacterias en el intestino delgado, y escoge un probiótico multicepa con un montón de lactobacillus, pues a lo mejor la lía parda y se encuentra peor. No es que le vaya a pasar nada grave, pero puede ser que se encuentre peor. Porque no ha seleccionado los probióticos que tocaban. Pero luego esa misma persona, por ejemplo, come, yo qué sé, 6 veces al día, ultraprocesados, se acuesta a la 1 viendo un maratón de, me da igual la plataforma que sea, Netflix, Amazon, ves que ahora cada vez hay más de estas, ¿no? Y además te incitan a consumir más, ¿no? Y luego duerme mal. Quizás hace ejercicio, oye, va al gimnasio 3 veces en semana, pero se tira el día 10 horas sentado o más porque va al trabajo en coche, luego está sentado en el trabajo, luego vuelve a casa en coche y luego está viendo el maratón de Netflix, ¿no? Pues si esa persona dice, me voy a arreglar tomando un probiótico, bueno, pues a lo mejor pues algo le ayuda, pero no está realmente actuando de una forma holística, de una forma que tenga sentido sobre su salud. Lo que de verdad funciona y lo que de verdad tenemos que hacer todos, siempre lo digo, es gratis, pero cuesta esfuerzo y cuesta salirte de la zona de confort. ¿Y qué pasa? Que el ser humano pues tenemos mucha tendencia a la conservación de la energía, a no hacer cambios, porque los cambios también cuestan mucha energía. Entonces cuando, oye, a alguien le dicen, pues ahora hay que comer de esta manera, hay que darse ducha fría, hacer ejercicio, hacer los snacks de movimiento, city breaks cuando estás sentado y además no estar tanto con el móvil. Bueno, pues todas las cosas que nos hacen adictos al final, ¿no?
dices, ostras, pues dame una pastilla, ¿no? Es que todo eso me va a costar mucho esfuerzo. Y por eso yo siempre digo que la salud es un camino, ¿no? Porque empezar, y mira, esta mañana precisamente hablando con una amiga, me decía, claro, es que tú al principio cuando me hablabas de estas cosas yo decía, esta tía es una gilipollas, está loca, me está contando. Y después de 6 años y medio de conocernos, pues ha cambiado mucho la mayoría de sus hábitos. Está tan convencida de ello que consigue que otras personas los cambien. Entonces, en nuestra sociedad, incorporar cosas que de verdad te hagan ganar la salud, ganártelo en el día a día, pues cuesta esfuerzo, pero no lo puedes cambiar de la noche a la mañana porque lo dejas. O sea, tienen que ser hábitos que puedas mantener en el tiempo. ¿Que a mayores luego un probiótico te puede ayudar? Sí. ¿Bien seleccionado? Sí. Si vas al supermercado o a la farmacia y te tomas el primero que te dan, pues posiblemente no te sirva de mucho, ¿no? Tampoco te va a hacer daño, pero que te sirva de algo, pues puede ser que no, ¿no? Sí, claro, pero al final eso es un probiótico que te puede ayudar cuando tengas un análisis de tu microbiota, ¿no? Un análisis fecal o lo que sea. No, yo no soy muy... Claro, es que esta es la idea, que la gente, esa es la otra forma de alopatizarlo, ¿no? De decir, bueno, me hago un análisis de la microbiota fecal y en base a eso me tomo un probiótico. Mira, cuando se hacen estudios de metagenómica, que es analizar el ADN que tenemos en las heces, a mí hay gente que me lo manda, pues entre el 40 al 50% del ADN que hay ahí es desconocido. O sea, para empezar, no podemos ni siquiera saber todos los microorganismos que hay ahí y continuamente se descubren nuevas bacterias. Y luego, sobre los virus, los hongos, sabemos muy poco. Y además estamos analizando las heces. A mí, lo que me sale en las heces, y además yo mando la muestra y a lo mejor tengo los resultados dentro de dos semanas o 3, incluso depende del laboratorio, pues a lo mejor ya me cambio la microbiota cuando me haga resultado. Y además lo que me sale en las heces quizá no me dice mucho de cómo está a nivel de mucosa o cómo está en el intestino delgado. Entonces, oye, para el que tiene un laboratorio para hacer análisis de microbiota le viene fenomenal. Pero en la práctica clínica, la utilidad de los test de microbiota es, bueno, yo no digo que no tengan utilidad nunca, pueden tenerlo, pero yo no empezaría nunca por ahí, si una persona tiene problemas de salud, haciendo un análisis de microbiota. Porque luego a la hora del tratamiento tampoco lo condiciona demasiado. Es más importante descartar que no tenga un SIBO, y eso normalmente o que no tenga parásitos, por ejemplo, pero hacer análisis de microbiota de cientos de euros, a mucha gente es como, sí, en mi análisis me sale que tengo, yo qué sé, la Akkermansia baja. Ese es mi problema. No, tío, tu problema es que no duermes o no entrenas o comes demasiadas veces, ¿sabes? Entonces, los análisis de microbiota es interesante hacerlos en investigación, mogollón. En investigación, sin duda. Y sería fantástico que a día de hoy, prácticamente en cualquier investigación clínica, se pudieran hacer a la vez estudios de microbiota y metabolómica, que es casi más importante, o sea, qué es lo que fabrican esos microorganismos. En investigación sí, pero en práctica clínica todavía tienen una utilidad muy relativa, que si te sobra el dinero, pues bueno, háztelo, pero sin darle tanta importancia, o sea, tiene más importancia lo que te cuenta la persona que realmente el análisis, ¿no? Interesantísimo, sí. Al final, la microbiota pues no deja de ser un ecosistema, ¿no? Donde es muy difícil meter una especie y que funcione. De hecho, sí que me atrevería a decir, ¿no? Que al final, igual que, por ejemplo, hemos visto que en el ejercicio o en la nutrición, lo mejor es esos hábitos de ejercicio o esos alimentos con los que hemos evolucionado, ante los cuales nos hemos adaptado, no porque sean mejores, sino porque son los que había y son a los que hemos extendido, probablemente para mejorar nuestra microbiota, si tenemos alguna disbiosis o algún desequilibrio, también sea lo mejor eso, buscar un estilo de vida más parecido al que hemos evolucionado, ¿no? Y quitando también muchas cosas que a lo mejor la gente, porque seguro que está acostumbrada a gente con baja capacidad de trabajo, ¿no? De esforzarse, de llevar dieta. En este caso, en el que los ciclistas o deportistas de resistencia, el problema suele ser casi el contrario. O sea, que la gente tiene exceso de motivación. Pero también es malo, ¿sabes? Porque tiene motivación para entrenar más de la cuenta, sobreactivación, por ejemplo, no sé, en el tema de las redes sociales, de las pantallas, quizá no se da tanta importancia o a la microbiota, entonces alguien puede estar muy motivado para entrenar, pero luego no es capaz de irse a dormir a las 11 o de quitarse las pantallas o de
comer limpio, porque como quemamos tantas calorías pensamos que puedes comer lo que quieras, ¿no? Al final son hidratos de carbono, son calorías. Entonces todas estas cosas al final también disminuyen el rendimiento, ¿no? Sí, precisamente en personas que, como tú dices, que están muy motivados o que entrenan mucho, entrenar en exceso, y claro, aquí, ¿qué quiere decir entrenar en exceso? Pues depende de cada persona, ¿no? Pero sí que llega un momento en el que acaba siendo bastante inflamatorio, oxidante también, ¿no? Y puede acabar siendo perjudicial para la microbiota, por un lado, y para la barrera intestinal, por ejemplo. Y sabemos también que entrenamientos excesivos, cuando te pasas de rosca, también te pueden producir problemas del sistema inmunitario en el momento inmediato. Por ejemplo, la gente que hace un maratón, porque yo sobre ciclismo pues no he leído tanto, pero sí más sobre resistencia en carrera, ¿no? La gente que se hace un maratón o una ultramaratón, pues oye, justo después entra en un periodo que en el sistema inmunitario está bastante resentido y es más fácil que esa lesión que se pueda haber hecho, esa sobrecarga, pues que se cronifique o que cojan una pequeña infección, que dé más síntomas de la cuenta, ¿no? Entonces sí que es verdad que aquí también que entrenar está fenomenal, pero también hay que saber descansar y hay que cuidar esos otros aspectos. Si hay una mala alimentación, por ejemplo, por precisamente esta cosa de que no, es que yo gasto calorías, que todavía a día de hoy, que no digo que las calorías pues no haya que tenerlas en cuenta, sobre todo en el deporte de alto rendimiento, pues es una cosa, ¿no? que es importante tenerla en cuenta, pero ¿de qué calidad son esas calorías que se comen? ¿De qué alimentos vienen? ¿Qué micronutrientes contienen? ¿Qué aminoácidos? ¿Qué polifenoles? Y muchas veces es verdad que si se busca esa, pues qué sé yo, las típicas sobrecargas que se hacen, por ejemplo, mucha gente antes del maratón que se hincha pasta, pues oye, a lo mejor no te conviene comer tanta pasta, come otro tipo de cosas, no sé, trigo sarraceno, boniato, yuca, plátano macho, para tener una mayor variedad de tipos de fibra también y alimentar a esa microbiota. Y luego, sobre todo, tener un buen estado de micronutrientes, y hablo de omega 3, de tipo de DHA y EPA, de selenio, de zinc, de magnesio, vitamina D, vitamina C, que son importantes para la microbiota, pero también para el sistema inmunitario. Porque, por ejemplo, la vitamina C, y esto en deporte o en entrenamiento, a veces puede ser difícil encontrar el equilibrio para no tomar demasiado antioxidante, pero a la vez tener suficiente vitamina C para fabricar colágeno, ¿no? Entonces, toda esa parte de la alimentación, yo diría, desde la inmunonutrición aplicada al rendimiento del deporte es súper importante. Y luego ya todo lo que es las pantallas y el descanso. La parte de la cronobiología en el deporte es también prioritario, porque según el cronotipo que tenga una persona, pues a lo mejor los entrenamientos, según el tipo que sea de entrenamiento, los tiene que hacer o por la mañana o por la tarde. Porque si entrena a una hora que no le toca por su cronotipo, pues quizás se lesione con más frecuencia, ¿no? Que yo creo que sí que cada vez más deportistas empiezan a tener esto en cuenta y empiezan a incorporarse estos conocimientos, pero me da la impresión de que también todavía quedan muchos conceptos en la medicina del deporte, pues sobre los hidratos de carbono o sobre pues cuestiones relacionadas con la nutrición que no están del todo actualizadas, ¿no? Entonces sí, es un todo. Dicho esto, cuando hay una disbiosis y una alteración de la microbiota, sí que podemos intervenir, es verdad que quizás a cañonazos en esa microbiota podemos retirar los patógenos que pueda haber. Yo ahí casi nunca usaría antibióticos, usaría más sustancias herbáceas naturales, ¿vale? Y sí que los probióticos pueden llegar a ser muy útiles, pero insisto, siempre seleccionando la cepa y no sabiendo pues que yo qué sé, Lactobacillus rhamnosus sp1, pues por ejemplo es una cepa psicobiótica que puede ser útil en personas con trastorno del estado de ánimo. Pues ahí estoy dando una cepa concreta, no yendo y comprando de 16, porque ahí estamos metiendo una cepa que sabemos exactamente lo que hace, no tomando 16 bacterias así de repente que no sabemos entre ellas en conjunto todo lo que hacen, ¿no? Genial.
También quería hablar del sistema inmune, que al final viene a ser es algo totalmente relacionado con la microbiota. O sea, no podemos separar con una barrera lo que es microbiota y lo que es sistema inmune. De hecho, tú bien explicas, ¿no? Que gracias a la microbiota de algunas personas, pues, ante un mismo virus, unas enferman y otras no enferman, gracias a nuestros microbios, ¿no? Que en definitiva, pues, digamos que dejan sin alimento a los patógenos, ¿no? Al final, si nosotros tenemos una comunidad sana, no dejan que entre un extraño a quitarle el alimento o a combatir con ellos. Sí, esto es muy chulo. De hecho, hay una cosa, fíjate, cuando estudias a fondo la microbiota, el sistema inmunitario, y descubres que, por ejemplo, las bacteriocinas, que estos son sustancias que fabrican las bacterias y que matan a otros microorganismos de una forma muy selectiva y muy específica y sin dañar a los microorganismos buenos, ¿no? Y esto en la facultad no nos explica. O sea, te hablan de los antibióticos, pero no te explican que hay microorganismos, bacterias, que fabrican sustancias que son capaces de matar a otras bacterias o incluso inhabilitar a los virus o incluso de dañar a una cándida, que es un hongo que a veces puede ser, bueno, lo podemos tener de forma natural, pero puede, de forma comensal, pero también puede ser perjudicial, ¿no? Por ejemplo, el Enterococo faecium, que es una bacteria con diferentes cepas que se utiliza para fabricar pues embutidos tipo salchichas, de estas tipo chorizos, salami, estas cosas, o quesos, pues hay cepas beneficiosas que pueden fabricar sustancias que matan a las bacterias malas que nos pueden atacar, por ejemplo, la listeria. ¿Te acuerdas cuando pasó esto a la carne mechada, que estaba contaminada? Pues esta listeria, que es una bacteria muy mala que te puede dar una diarrea horrible, pues puede llegar a matar a un anciano, puede ser muy grave en niños pequeños y en mujeres embarazadas. En cambio, te da a ti o a mí, pues a lo mejor no notamos nada o nos da como mucho una diarrea. Y una parte tiene que ver con el sistema inmunitario, pero otra parte tiene que ver también con la microbiota. Y entonces, cuando te viene una bacteria mala, que te puede dar una diarrea, o si te viene un virus que te puede dar una gripe, no necesariamente vas a tener síntomas. Es que a lo mejor no te enteras, porque quizá tu microbiota que está en la boca, ya en el estómago, en el intestino, ya hace que no te llegue a afectar prácticamente, ¿no? Y esta potencia que tiene la microbiota para hacerse cargo de las bacterias o de los virus o de los hongos es real. Ahora, que como tú dices, tienes que tener un ecosistema sano. Y eso es lo difícil, ¿no? Que la mayoría de nosotros no tiene un ecosistema sano por nuestro estilo de vida, ¿no? Sí, es lo típico en los pueblos de que hay una fuente que pone agua no potable y el paisano lleva viendo ahí toda su vida y cuando va alguien de fuera bebe y se pone malísimo. Sí, sí. Qué urgencia. De hecho, con esto me suena un poco a intervencionismo ingenuo, o así lo llamo yo, de cuando se proponen medidas pensando que vamos a ayudar al organismo cuando en realidad le estamos jodiendo, ¿no? Por las cosas que no sabemos. Y con la microbiota pasa esto, ¿no? Porque ahora lo que intentamos es quitarnos las bacterias pues, a toda costa, ¿no? O sea, pues, nos echamos champú, gel, nos lavamos todo el cuerpo, intentamos no exponernos a la suciedad, a las mascotas y luego incluso en los alimentos. O sea, por ejemplo, el suelo fértil también tiene un montón de bacterias, igual que la microbiota, ¿no? Y ahora los alimentos ya con herbicidas, con pesticidas, con fitocidas, y dices, joder, vivimos en un entorno cada vez más, entre comillas, limpio y sin embargo, pues eso, cada vez tenemos más asma, más alergias, más cosas, o sea, seguramente la estemos cagando nosotros queriendo ayudar, ¿no? Sí, por ser más creídos de lo que, o por creer que sabemos más de lo que sabemos. Sí, esto tiene mucho que ver con, la hipótesis de la higiene, que es lo que estás comentando, es un componente que se ha relacionado mucho con el aumento de las alergias, por un lado, y con el aumento también de las enfermedades autoinmunes y otras muchas, ¿no? Y es que ese exceso de higiene mal entendida efectivamente hace que no tengamos mucho contacto ya con microorganismos que teníamos contacto de forma natural, en los alimentos, con el suelo, con las aguas que bebíamos y viviendo en el campo, en definitiva, o en entornos naturales. Entonces, ahora ya no tenemos contacto con ese tipo de microorganismos y, sin embargo, sí, y además los alimentos, como dices, están ultra higienizados. Aún así, tú te comes una manzana y tiene bacterias. Entonces, es que se sabe que las bacterias que tiene una manzana normal no son las mismas que una manzana de producción ecológica, ¿no? Entonces, vivimos en ese ambiente con exceso de higiene, por un lado, pero aunque nosotros no nos demos cuenta, el entorno en el que vivimos sí que tiene suciedad, pero tiene una suciedad que sí que nos daña. Por ejemplo, nuestras casas
Esto lo he hablado con, por ejemplo, Eva Liljeström, que tiene su casa, una cuenta de Instagram muy chula que se llama Casas Sin Tóxicos. Pues nuestras casas, aunque nosotros no nos demos cuenta, realmente está llena de todo tipo de sustancias, ¿no? Y supuestamente tenemos todo limpio, pero cuando estamos limpiando, precisamente las sustancias que usamos para limpiar dejan un rastro de sustancias químicas que nos dañan y además matan a nuestros microorganismos, ¿no? Entonces, por un lado tenemos eso y por otro lado tenemos una pérdida de diversidad de microbiota, pero no solo de microbiota, sino que en general se habla de que hay una pérdida de biodiversidad en el planeta. O sea, se han perdido muchas especies de animales grandes, de plantas, de insectos, de microorganismos a nivel ambiental por ese daño que le hacemos al medio ambiente con todo tipo de tóxicos, pero a la vez también nosotros vamos perdiendo diversidad de microbiota. Y esto tiene mucho que ver con nuestro estilo de vida, de nuevo, de que no tenemos contacto con la naturaleza y también, por ejemplo, con el embudo alimentario. Le escuchaba hace algún tiempo, algunos meses, a un divulgador de la nutrición diciendo: no pasa nada que comas siempre lo mismo si lo que comes es saludable. Y dices, pero tío, ¿cómo dices eso? Y aquí en el libro comento, en la microbiota comento el experimento de Tim, ¿cómo se llama de apellido? Tom Spector, perdón. Se fue con los Hadza a Tanzania 3 días. Entonces los Hadza, ellos viven ahí y ellos comen, se estima que unos 600 alimentos diferentes del entorno, porque se lo comen todo, comen raíces, comen bayas, comen animales, bichos, todo lo que se encuentren. Y eso les da una diversidad de microbiota, no solo porque coman microorganismos que puedan estar en el ambiente, que a lo mejor no se quedan en el intestino, quizás se van, pero también comen muchos tipos de fibras diferentes que dan de comer a sus microorganismos. Nosotros, pues no sé si alguna vez has hecho la prueba de apuntar los diferentes alimentos que comes. No, no lo he hecho. Pues hazlo un día, dices, venga, voy a apuntar los alimentos diferentes que coma. Tú a lo mejor comes más variedad, pero mucha gente en nuestra sociedad come pues cerdo, vaca, lácteos en sus diferentes formatos, trigo y lechuga, iceberg, maíz, tomate y poco más. Y los niños, por ejemplo. Entonces, esto también nos da muy poca diversidad de microbiota, ¿no? Y esto realmente nos acaba enfermando. Y decía un compatriota mío, porque en Finlandia han hecho muchos estudios sobre este efecto de nuestra falta de contacto con la naturaleza, cómo nos causa alergias y enfermedades, ¿no? Y dicen los estudiosos en Finlandia que hace unas décadas más de la mitad de los alimentos que comíamos eran fermentados. Hoy en día los alimentos fermentados es que es muy difícil incluso comprarlos. No existen, porque, bueno... La cerveza, ¿no? Y el vino. Sí, pero no tienen algún microorganismo vivo, pero poco. O sea, un alimento fermentado que de verdad tenga pues tu zanahoria fermentada, el pepino fermentado, pues en el supermercado no lo venden por cuestiones de regulación, hay algo de yogur, kéfir, pero el chucrut del supermercado está muerto, o sea, no tiene bacteria viva, ¿no? Entonces esto también hace que tengamos menor diversidad. Resumidas cuentas, vivimos con una higiene aparente, pero esa higiene nuestra es bastante dañina y sin embargo no tenemos higiene frente a las sustancias tóxicas que nos dañan, ¿no? Es todo como un poco paradójico, ¿no? Todo el día lavándonos, como dices, no es necesario. Hombre, si estás en una ciudad, darte una ducha de agua, vale, porque te quitas encima las aguas contaminadas, o sea, las partículas contaminantes y esto. Pero no hace falta restregarse con la esponja y el jabón todos los días. Hombre, la parte que huele mal, pues sí, pero el resto no. Y la higiene de manos, por ejemplo, sí que hay que tenerla. Eso no pasa nada. Porque la mano llevamos un montón de porquería que nos traemos de la ciudad, ¿no? Pero, por ejemplo, esto que le hacen a los bebés, de bañarlo todos los días, es una tontería. O sea, no hace falta andar bañando al bebé todos los días. Le quitas siempre la microbiota que lleva encima, ¿no? Somos así de paradójico, ¿no? Sí, al final la naturaleza lo ha hecho de una forma que funciona, ¿no? O sea, las bacterias que tengamos y lo que hacemos es por algo, ¿no? Y nosotros nos peleamos siempre con querer arreglarla o querer solucionarla. Hablando del sistema inmunitario, hay una cosa que siempre me llama la atención, ¿no? Y es que, volviendo a hablar, como siempre, de este intervencionismo ingenuo y de querer arreglar la naturaleza, es cuando intentamos combatir a toda costa respuestas del organismo, como son la fiebre, como son la inflamación, el dolor. O sea, me gustaría preguntarte por esto,
por qué se producen estas y si deberíamos combatirlas o deberíamos dejarlas en función también de qué sea lo que las está provocando. En fin, un poco, pues, preguntarte por estas respuestas. Pues efectivamente, este tipo de síntomas son, por un lado, tienen su función, como la fiebre, o son señales de alarma útiles, ¿no? Por ejemplo, la fiebre, fíjate, en el hospital, cuando ingresan pacientes, es súper típico poner paracetamol, 1 gramo intravenoso sin fiebre. Dices, ¿por qué? O sea, no te pasa nada. A ver, no te pasa nada. Hay fiebres que sí, tener un fiebrón de 40 puede llegar a dar problemas neurológicos, pero tener 38 de fiebre tiene una función, y es que si tienes una infección, esa fiebre ayuda a matar los microorganismos que te están produciendo la fiebre. Y si tú cortas esa fiebre, probablemente también estás cortando otras respuestas inflamatorias o del sistema inmunitario, de respuesta antiviral o antibacteriano, lo que te esté pasando, que son útiles, ¿no? Entonces eso de que, ay, tengo fiebre, rápido, tómate una aspirina o paracetamol, no hay necesidad. Por lo menos hasta 38 grados y medio, la mayoría de las personas sanas lo pueden tolerar perfectamente. Aquí, obviamente, esto no es un consejo médico para nadie. Las mujeres embarazadas, los bebés muy pequeñitos, las personas inmunodeprimidas y los ancianos, si tienen fiebre, pues lo que hay que valorar sobre todo es, oye, ¿de dónde viene esa fiebre? En una persona adulta no digo que también, pero si tú tienes un catarro y hace fiebre, pues aguántatela, no te pasa nada, ¿sabes? O sea, lo que seas epiléptico y haga crisis febriles, ahí, pues sí. Entonces, una persona, estamos hablando de rango entre los, yo qué sé, niños ya más mayores, hasta los adultos, hasta la ancianidad frágil, no te pasa nada por tener fiebre un par de días. Hombre, si luego estás muy incómodo, te sube a 39, pues te puedes tomar algo, pero no sería necesario bajarlo. El dolor agudo, pues hombre, cuando uno se rompe una pierna, pues puede llegar a hacer un shock por el dolor tan intenso. Pues bueno, se puede poner ahí una morfina de forma puntual, no le pasa nada. Pero no sé, un esguince, que es súper típico, pues aguántate. ¿Qué te pasa? O sea, es que nos hemos vuelto tan cómodos que parece que no nos podemos aguantar ningún dolor. El dolor agudo es súper útil para el tratamiento de lesiones. O sea, si la lesión hay indicación de hacer movilización adaptada precoz, el dolor es útil, no te lo quites, porque el dolor te va a decir hasta dónde, por ejemplo, puedes hacer la carga precoz y la movilización precoz en un esguince. Entonces, otra cosa es el dolor crónico. Pues sí, en el dolor crónico a lo mejor, obviamente tendrás que tratarlo porque es un problema, pero también tendrás que buscar la causa de ese dolor crónico, ¿no? Los síntomas agudos en general, intentar eliminarlos a toda costa, como una diarrea o unos vómitos. Pues es que la diarrea es un síntoma que te has hecho una infección, una gastroenteritis, y el cuerpo está intentando eliminar a la infección. Bueno, si te tomas una pastilla para cortarte la diarrea, pues puede ser contraproducente, ¿no? Entonces, es verdad que si es un síntoma muy, muy intenso que te puede fastidiar el síntoma en sí, pues ahí tienes que intervenir. Fiebre de 40, vale, bájalo. Una diarrea de, no sé, 30 deposiciones al día que te deshidratas, pues a lo mejor, pues a ver qué hay que hacer. Pero tratar siempre todo con pastillas, tapando los síntomas, sobre todo sin intervenir en la causa, no suele ser muy buena idea. No sé, creo que somos un poco flojos así en general, ¿no? Sí, a veces confundimos los síntomas con respuestas adaptativas, ¿no? O sea, no es un problema, ese síntoma que nosotros queremos combatir realmente es lo que nos cura, ¿no? En gran medida. Sí, muchas veces es así, o sea... la fiebre en particular, esto está muy visto, en el dolor agudo, en las lesiones, hasta un cierto punto, pues tiene su función y es una señal de alarma de que, oye, ten cuidado con esa parte lesionada. Alguien que tiene un dolor y que toma fármacos para seguir entrenando, pues posiblemente esté sobrepasando el punto por el que lo que va a hacer es cronificar esa lesión. Es verdad que en el rendimiento deportivo, en alta competición, cuando ves no sé, yo aquí fíjate, cuando ves a estos deportistas, por ejemplo, Rafa Nadal, cuando lo sacan, ay, Rafa Nadal está siempre con dolor, pero aguanta y se hace de todo para seguir compitiendo. Bueno, lo entiendo porque es su profesión.
pero yo no lo veo un mensaje positivo hacia la población general, sinceramente. Totalmente, al final el dolor siempre lleva a cosas malas. O sea, yo lo he vivido en mis carnes, he tenido lesiones así graves y siempre ha sido por no escuchar al cuerpo. Si es tan simple como eso. O sea, cuando más te ha dolido y claro, cuando estás compitiendo, pues con los nervios o la ansiedad de que no, que tengo la competición, que tengo que llegar, pues bueno, tu cabeza empieza a imaginarse que bueno, que no estás lesionado, que será algo pasajero, que tal, y al final es cuando acabas liándola. Y de hecho una cosa que decía en el libro, que me gustaba mucho, porque yo también lo he visto en mis carnes, es lo de por ejemplo, la recuperación de no inmovilizar, o sea, no parar. O sea, cuando te haces un E15, y es que, verdad, te curan mucho antes, yo me curo mucho antes cuando has seguido moviéndolo, muchas veces porque no te queda más remedio, porque te has hecho un E15, o sea, me he hecho un E15 en mitad de una ruta andando y te quedan 10 kilómetros hasta tu casa, pues tienes que hacerlo, ¿no? Pues claro, como puedas, pero, o luego haciendo bici o cosas así, ves que te recuperas mucho antes que cuando has hecho un E15, lo has parado una semana, además con el pie vendado. Luego te tiras 2 semanas para empezar a apoyar, para ejercicio de movilidad y encima te quedas que mal, ¿no? Y tú decías, ¿no? Que este protocolo RISE, ¿no? Que se decía antes, ¿no? De reposo, hielo, compresión, etcétera, elevación, que ya está desfasado, ¿no? Que ahora el tratamiento de las lesiones es diferente. Sí, esto puede parecer paradójico o contradictorio con lo que he dicho antes, pero el hecho de que estés lesionado y que tengas un dolor no significa que te tengas que quedar tumbado con la pierna en alto, ¿no? Y efectivamente eso es contraproducente también. Entonces lo que hay que hacer es una adaptación y una carga adaptada. Por ejemplo, con los esguinces, y digo esguince porque son unas lesiones súper frecuentes, pero es válido para otras muchas cuestiones. Obviamente con un hueso roto, pues ahí sí que se necesita una inmovilización. Pero, por ejemplo, con el esguince todavía nos siguen inmovilizando mucho. Y realmente sabemos que si no hay un hueso roto, haciendo una carga adaptada, no dando antiinflamatorios en general, porque los antiinflamatorios efectivamente te quitan el dolor y te desinflaman, pero mucha gente, y esto en medicina no se habla prácticamente y tampoco entiendo mucho por qué, se habla de la inflamación, pero no se habla de la resoleómica, ¿no? Que la resoleómica es la resolución de la inflamación y luego los fenómenos de reparación. Y vale, es importante inflamar y la inflamación dura X tiempo, entre 1, 2, 3, bueno, hasta 7 días, pero luego tienen que entrar en juego pues todos los mecanismos de reparación, de resolución de la inflamación y de reparación. Y sabemos que si, por ejemplo, tomamos un antiinflamatorio para quitarnos toda la inflamación, para quitarnos el dolor y a mayores incluso el hielo, si abusamos de todos estos mecanismos para quitarnos la molestia, pues no vamos a luego reparar bien la lesión y a desinflamar bien. Y no hay necesidad ninguna de tomar un antiinflamatorio porque tengas un esguince. Es que no es evolutivamente tampoco tiene mucho sentido. Un esguince, por ejemplo, si no hay roto, pues realmente la mayoría de la gente podría empezar a pisar según el dolor en el mismo día. Hombre, pues no vas a seguir entrenando al mismo nivel, pero sí hacer un ejercicio adaptado. Y luego, una vez que ya está recuperado, aquí yo siempre recomendaría ir al terapeuta manual, no el mismo día de la lesión probablemente, pero en un tiempo, pues a partir del segundo o tercer día, un terapeuta manual, un fisioterapeuta osteópata, que te haga el tratamiento y empezar a hacer ejercicio de propiocepción, ¿no? Para recuperar bien la lesión. Pero seguir ahí entrenando, pues probablemente entrenando al mismo nivel, no. Pero ¿qué hace mucha gente? Pues me he hecho una lesión, me tomo un montón de cosas, me infiltro, me hago no sé qué, sigo rindiendo al máximo nivel. Entonces creo que ahí el concepto no se entiende. O sea, sí hay que parar, pero no hay que parar del todo. Y a lo mejor no hay que seguir de la misma manera. Y la gente se va a los extremos. O sigo todo como si no hubiera pasado nada, o paro en absoluto y hago reposo. No sé, es que desde el punto de vista evolutivo no tiene sentido ni una cosa ni la otra, ¿no? Porque si nos hubiéramos parado, o sea, te imagínate en el paleolítico, haces un E15, dices, no, yo me quedo en la cueva 3 semanas. Pues chico, ahí te quedas muerto, ¿no? Sí. Exactamente. Al final es que si damos marcha atrás, o sea, das marcha atrás, imagínate unos años y dices, no hay antiinflamatorio, en fin, ¿qué vas a hacer? Pues sigues moviéndote, pero haciéndole caso al dolor. Si es que está claro que no vas a correr con un E15 porque es que no puedes dar 2 pasos.
pero claro, tampoco te vas a quedar quieto. En este último libro, ya en uno de los últimos capítulos, hay una cosa que me gustaba también, que es como que vuelve a reescribirlo, ¿no? Y dice, siguiendo a José Mota, dice, somos tontos del todo. Sí. Hay cosas que sabemos que nos enferman y es que es la puta verdad, ¿no? Sabemos que nos enferman porque es que lo sabemos, pero seguimos haciendo, ¿no? O sea, obviamente una cosa es saber y otra cosa es hacer. Pero claro, tú dices, sabemos que nos enferma y estamos esperando a que se invente el fármaco o la intervención que nos va a hacer la cura de esto, que nos va a hacer inmortales mientras nos estamos metiendo en el cuerpo cosas que sabemos que nos enferman, ¿no? Sí, la verdad es que yo que me dedico mucho a la divulgación en el ámbito de la salud, y siempre tengo esa sensación, digo, si siempre digo lo mismo, o sea, alimentación, ejercicio, tema de ritmo circadiano, la naturaleza, no sé qué, no sé cuántas, y tanto con el de la microbiota como con este del sistema inmunitario, al final siempre es lo mismo, o sea, no es que de repente vaya a surgir algo súper milagroso y mágico que nos solucione la vida y que nos haga rendir mejor, ser más listos, envejecer mejor, prevenir enfermedades, es que siempre va a seguir siendo lo mismo. Y es una alimentación que es que sabemos cuál es. Y vamos, que no le quiero aquí fastidiar el campo de trabajo a todos los nutricionistas. Yo creo que los nutricionistas en clínica son súper importantes, pero es verdad que en el ámbito de la divulgación yo creo que se genera un poco de confusión a veces a la población porque se cuentan tantas cosas contradictorias que mucha gente ya no sabe qué hacer. Y se van al extremo de, venga, todo el mundo ahora veganos o todo el mundo ahora carnívoros cetogénicos, ¿no? Cuando realmente, oye, haciendo una alimentación de tipo evolutivo, paleo, sabiendo que el ser humano es omnívoro y que puede comer de todo, pues si comes comida de verdad, y cuando digo comida de verdad me refiero a la que te vas al mercado y te la compras y luego te la cocinas, no uno que ponga una etiqueta de, oye, comida de verdad, eso no es, ¿no? Entonces, si dentro de eso, según tu individualidad, pues tendrás que comer a lo mejor más o menos alimentos con X cantidad de proteínas o más o menos grasa o más o menos hidratos, mientras sea comida de verdad, te tendrás que mover de una manera determinada haciendo X ejercicio, entonces, y luego descansar y dormir. Y a mí es que me parece tan simple que por eso en el libro digo que somos tontos del todo. O sea, realmente sabemos lo que tenemos que hacer para estar sanos, pero luego lo complicamos hasta el infinito y más allá de, no, es que hay que comer tantos gramos de no sé qué aminoácidos porque si no, no te pasa no sé qué. O hacer este ejercicio, que sí, que en alto rendimiento está muy bien, pero si hablamos de salud, al final no es tan complicado. Y luego la gente pues se obsesiona mucho, por ejemplo, con la alimentación. Y están ahí, no, es que yo como esto y ahora me hago esta receta y como tantos gramos de proteínas y luego, pues lo que tú decías antes, pues están hasta las 12 de la noche o hasta la 1 con las pantallas y sin dormir bien. No sé, yo creo que por eso estamos tontos, porque todos sabemos, la mayoría, y seguro que tus escuchantes, saben bien lo que tienen que hacer. Lo que pasa es que luego nos engañamos y nos contamos historietas y no lo hacemos pues porque a lo mejor no nos es cómodo o no nos es práctico, ¿no? Sí, yo creo que el paradigma de salud imperante, porque, o sea, yo creo que si nos vamos a la persona que peor coma de España, o sea, alguien que coma siempre en el McDonald's, yo creo que hasta esa persona sabe cuál es la comida sana y sabe que es una sana, pero realmente pues no le importa ni lo piensa o no le hace caso, ¿no? Y fíjate, mira, ahora, bueno, por ejemplo, con lo del COVID, yo creo que aquí no es YouTube, no nos van a ¿no? Pues yo creo que ha sido una oportunidad perdida, ¿no? O yo hice un ensayo diciendo es ganar la batalla para perder la guerra. Y lo decía porque sí, hemos ganado la batalla del COVID, ¿vale? Entre comillas, hemos ganado con que hemos tenido bajas, ¿no? Pero bueno, han muerto gente, pero ya no hay COVID. Pero no ha sido porque nosotros hayamos mejorado, ha sido porque hemos tenido potra y ha venido una vacuna que sigue sus más y sus menos, pero bueno, que al final tampoco era tan fuerte el COVID y lo hemos pasado. Pero ni hemos mejorado la salud de las personas, ni hemos evitado las condiciones que generan nuevas pandemias, ¿no? Porque la hacinación de los animales, la pérdida de biodiversidad, todo eso está ahí y mañana habrá otra y a lo mejor es más pequeña y no crece, pero dentro de 5 años a lo mejor hay otra que es peor, ¿no? O sea, como el COVID, pero más agresiva o lo que sea y a lo mejor no encontramos la vacuna tan pronto, ¿no? O sea, no sé qué opinas de esto, pero
al final parece eso, ¿no? Que hemos encontrado, o sea, la salvación en la tecnología, pero no nos va a salvar siempre. Realmente la cosa está peor que antes, pienso, porque se ha puesto el foco en medidas además bastante inútiles. En concreto hablo ahora de las medidas de los confinamientos o de las mascarillas, que se ha visto perfectamente que la estrategia sueca funcionó mucho mejor y ellos no se hizo nada especial, ni confinamientos ni mascarillas. Las mascarillas en concreto, todo lo que se hizo en España ha sido tan absurdo. O sea, eso de llevar la mascarilla al aire libre, los confinamientos de los niños, el no poder salir a hacer, de toda la población, no poder ir a hacer ejercicio físico, todo esto se magnificó cuando realmente se ha visto que incluso ha sido perjudicial para la salud poblacional e individual. Tenemos una crisis de salud mental encima bastante importante, han aumentado las tasas de obesidad, sobre todo en los niños. Y luego se ha hecho una cosa muy penosa, que es a las personas que sí que divulgábamos sobre la importancia de la nutrición, de la micronutrición, de la microbiota, del ejercicio físico, pues oye, poco menos que te llamaban negacionista. Yo estuve en IFEMA, en el hospital, y vi perfectamente lo que es el COVID y lo sé mucho mejor que, por ejemplo, la mayoría de los expertos que salen en la tele que no han pisado un hospital, ¿eh? Entonces, ha sido una oportunidad perdida, como bien dices, porque no se nos ha permitido tampoco hablar, porque ninguno decíamos, oye, con la vitamina D vamos a curar el COVID. Nadie decíamos eso. Lo que decíamos es que había que hacer estas estrategias de salud integral, ¿no? Pero efectivamente ha sido también una oportunidad perdida porque se ha demostrado que siendo cansinos y siendo incluso, ¿cómo decirlo? Pues castigadores, ¿no? Porque se ponían multas a la gente que no llevaba mascarilla, pues se hizo que prácticamente toda la población obedeciera a una norma absurda como era llevar mascarilla al aire libre. Yo hacía bastante desobediencia civil porque yo cosas absurdas como esa, es que lo siento, pero no, o sea, no me dejaba mi cerebro, ¿no? En la calle, en el pueblo donde vivo, hacerlo, ¿no? Entonces, si se consiguió que la gente hiciera una cosa que no tenía ni pie ni cabeza y que además no era útil, ¿por qué no se hace lo mismo para conseguir que la población dejar de fumar es más complicado, pero ¿por qué no se hace lo mismo para conseguir que la población verdaderamente empiece a moverse más, que verdaderamente empiece a exponerse más a la luz natural, que empiece a descansar más? O sea, que se cojan estrategias de salud que de verdad sean útiles y conseguir lo mismo que se consiguió con el COVID, que era que la gente se pusiera la mascarilla, que hiciera el toque de queda, que, bueno, pues cosas que no servían para nada en epidemiología infecciosa. Es que esto los suecos lo hicieron muy bien, pero los suecos pensaron con la cabeza y aquí Finlandia también se hizo bastante mejor. Yo es que leía la prensa de ahí arriba y decía, pero ¿qué están haciendo aquí en España? O sea, ¿de dónde salen estas chorradas que están haciendo, no? Entonces ha sido una oportunidad perdida y además hemos salido peor en cuanto a salud poblacional. Porque no hay una mayor... Dicen, sí, porque ahora la gente es más consciente de la importancia de la salud. Sí, pero con tonterías no hacen las cosas que de verdad hay que hacer. Entonces sí, es una pena. Bueno, los que nos dedicamos a la divulgación, pues seguimos en ello, ¿no? Yo creo que sí que hay cada vez más gente que a nivel individual se hace consciente, pero a nivel poblacional no está mejor la salud de la población. Exactamente, sabes que salud no es sanidad directamente, no es usar la mascarilla que a veces también es que una cosa no es incompatible con la otra, tampoco es que no quiero irme ni a un extremo ni al otro, porque además que estos temas levantan pasiones, porque se han politizado también, porque un partido quiere una cosa y otro otra y se politiza y se jode todo. Pero es que yo creo que una cosa que estamos de acuerdo muchas veces, ¿no? Que yo lo pongo en mi libro y creo que tú también, ¿no? Que al final las enfermedades degenerativas sobre todo, pues pero bueno, en cualquier caso, la enfermedad viene de desequilibrio a largo plazo, ¿no? Donde las respuestas son diferidas y lo que maltrata al cuerpo hoy quizá tenga su efecto dentro de 10 o de 20 o de 30 años, ¿no? Pero está claro que una persona que de joven ya bebe alcohol, fuma, no hace deporte, come mal, pues bueno, va generando una serie de desequilibrios que al principio pueden ser compensados, pero que cuando le venga un golpe, como puede ser un virus, ¿no? O puede ser COVID o puede ser cualquier otro, pues claro, el que está más desestabilizado, el que tiene ya más problemas, es mucho más probable que acabe teniendo consecuencias negativas o falleciendo, ¿no? Entonces, al final es como tu armadura, ¿no? De hacer deporte, comer sano, debería ser lo principal y luego, además, pues se pueden poner otras medidas, ¿no?
Sí, al final las enfermedades en general no aparecen el día que te pones malo, sino como tú dices, has ido haciendo tu cuenta, ¿no? Es como si fuera una cuenta bancaria, una contabilidad, tu cuenta de la salud. Si has metido muchos ahorros en forma de la salud, en forma de alimentación, de ejercicio, de buenos hábitos, pues estarás mejor preparado para afrontar pues, un virus como ha sido el SARS-CoV-2, que además estaba clara que hay deportistas que las pasaron canutas, ¿eh? Esto también es verdad. Pero es verdad que, por ejemplo, sabemos que la salud metabólica y el exceso de grasa en el cuerpo inflamatorio, pues era muy nefasto para las personas que cogían el virus, ¿no? Entonces, si uno tiene unos malos hábitos durante 20 años o 30 años y luego supuestamente de repente le aparece una enfermedad, no es que aparezca de repente, es que se han ido asentando las bases de aquello. Una enfermedad autoinmune, por ejemplo, no aparece cuando se diagnostica. Ya lo puedes tener, por ejemplo, la tiroiditis de Hashimoto. Cuando se diagnostica, una persona le puede llevar 10, 20 años arrastrándolo y no aparece cuando se diagnostica, ya estaba allí, ¿no? Entonces, aquí lo importante sería la educación, ¿no? La educación ya desde los colegios. Aquí, profe Claudio Nieto, ¿no? Todas las propuestas que él hace son magníficas, ¿no? Porque habla de esa importancia de la educación, pero es que luego ves a lo que les enseñan a los niños, que hombre, les dicen que sí, que hay que comer sano, que no sé qué, pero todavía les ponen la pirámide esta anticuada. Sí, hay que hacer ejercicio, pero luego tienen 3 horas de educación física y mientras los tienen ahí un montón de horas sentados. Y luego el ocio a lo que nos llevan a todos a día de hoy es al ocio digital, al ocio pasivo, absolutamente. Incluso a los niños, que si robótica, inglés, no sé qué, clase de refuerzo. Los niños tendrían que estar, y lo dice la propia OMS, tienen que hacer todos los días movimiento durante más de 1 hora, y aparte de la actividad física programada, ¿no? Pero claro, si se aprenden esos hábitos que no son los adecuados en la infancia, y además nosotros, los adultos, somos un mal ejemplo para ellos, pues así tenemos una población enferma y cada vez más enferma que estará. Yo no soy muy optimista en cuanto a que, porque aquí depende mucho de las autoridades y los políticos, y ellos van a su perspectiva de 4 años, sus asesores no sé quiénes serán, pero me da la impresión de que mucha idea no tienen que tener, porque no hacen lo que debería hacerse, que es meter nutricionistas, psicólogos, entrenadores, la sanidad pública, y a hacer también esa educación en los colegios, y verdaderamente hacer unas estrategias de salud preventiva y proactiva, ¿no? Y la atención primaria, y meter más pasta en atención primaria, más profesionales. Entonces fíjate, yo he visto cosas como, bueno, pues no sé, poner un marcapasos que puede costar varios miles de euros en personas de 95 años encamadas. Pues a lo mejor lo necesita, yo no digo que no, pero eso tiene un coste de miles de euros. Pues con unos cuantos miles de euros se pueden hacer muchas estrategias ya en prevención, ¿no? Yo no soy muy optimista porque a veces se le dice siempre a Marcos Vázquez, Marcos, ¿qué harías si fuera ministro de Sanidad? Y Marcos dice, no, yo no quiero ser ministro. Bueno, pero si alguno de los que sabe o de los que algo sabemos nos escucharan, pues quizás las cosas podrían ir un poco mejor y no serían medidas tampoco caras, ¿no? No sé, no soy muy optimista a nivel global, la verdad. Sí, la prevención sería incluso, por todos los estudios que tenemos, mucho más barato. Se habla de que cada euro invertido en prevención, Sí. o sea, en favorecer ejercicio, quita de 7 a 10 euros de gasto. Y es que el gasto es impresionante, pero claro, también yo lo veo que al final lo que la gente pide o lo que los políticos venden, porque al final los políticos pues hacen lo que la gente quiere para ganar, pues es algo que se pueda medir, ¿no? ¿Y cómo se mide ahora la salud? Con el gasto en sanidad. Y ya está, claro, poner marcapaso a la persona de 200 años, en realidad, pues ya está en más gasto en sanidad, luego al final del año, pues ya hemos aumentado el gasto en sanidad un 10%. Fíjate que... En sanidad, pero no en salud, claro. Exactamente, sí, sí. Bueno, Sari, pues vamos a ir terminando la entrevista, pero me gustaría hacerte la última pregunta, y es, ¿qué estás intentando aprender ahora? O sea, ¿qué, después de sacar estos 2 libros, en qué aspecto te estás centrando más ahora en aprender o qué te hace que te cueste estar leyendo?
Pues en realidad, a ver, yo siempre estoy con la microbiota de forma paralela con cualquier otro proyecto, porque ya te digo que antes he dicho 126.000 artículos, pues es que 25.000 se publicaron en el 2021. Entonces es un ámbito donde mantenerte actualizado es súper complicado, entonces eso siempre lo sigo estudiando porque doy charlas sobre eso, hago docencia, entonces al final ahí siempre estoy. Pero es verdad que yo soy muy ecléctica, digamos, en el tema de adquirir conocimientos y siempre al final estoy leyendo cosas sobre, bueno, temas de neurociencias, ¿no? Todo lo que tiene que ver también con, bueno, el estrés, que van saliendo también estudios interesantes, temas de medicina ambiental, toda esta parte de tóxicos, luego sobre mitocondrias, que hay también investigaciones fantásticas. O sea, estoy picoteando un poco por todas partes. Todo lo que tiene que... El último máster que hice fue el de nutrición genómica y de precisión. Y también aspectos relacionados con cronobiología y luego la epigenética, pero fíjate, una cosa muy chula que se está haciendo en una empresa española, que es medir directamente el ARN mensajero en sangre, por ejemplo, que nos dice cómo es la expresión de genes. O sea, al final el campo de la salud es bastante amplio en todos estos aspectos que te he mencionado. Y no puedo decir que esté centrada en una cosa solo, ¿no? A ver, yo no soy, porque al final vivimos en una época en la que se tiende mucho a la especialización, ¿no? Y está muy bien, porque como el conocimiento es tan amplio, tiene que haber muchos especialistas en cada campo. Entonces, así, pues a lo mejor hay investigadores especializados en Akkermansia. Pero sigue habiendo necesidad de personas que tengan un perfil generalista y que sean capaces de tener una visión, digamos, amplia para unir puntos de diferentes campos del conocimiento. Y yo, aunque pueda tener una cierta especialización en cuanto a conocimiento en ámbitos relacionados, pues antes con las infecciosas, ahora con la microbiota, o el sistema inmunitario y su aplicación práctica a la salud, me consideraría más como generalista. Como sintetizador, o sea, no es que yo genere conocimientos nuevos, pero sí que considero que si algo se me puede dar medio bien es ver esos conocimientos que hay en diferentes campos, intentar buscar ahí esa síntesis y esas relaciones entre los diferentes campos, ¿no? Es verdad que dicen que quien mucho abarca poco aprieta, pero bueno, pues al final tiene que haber diferentes perfiles de todo y la verdad es que yo me siento más cómoda viendo conocimientos de diferentes campos más que centrarme solo en un campo único, ¿no? No sé si te he respondido porque dice, pero entonces, ¿qué estás mirando? Pues de todo un poco, pero es verdad que más de la microbiota siempre. Sí, no, me ha respondido, vamos, de hecho, también a mí lo que me gusta, unir conceptos de diferentes ámbitos, ¿no? Y bueno, también no sé si has leído de complejidad, de redes complejas en fisiología. Sí. Y al final es súper interesante, ¿no? Porque es otra perspectiva de verlo que muchas veces no, yo creo que siempre es más integradora, ¿no? Porque al final te permite solucionar problemas que, digamos, que la fisiología tradicional o más reduccionista, pues no puede solucionar, ¿no? Que te da siempre cabezazos con una pared, que una hormona hace una cosa, pero si la estimula de otra forma hace otra cosa y dices, pero a ver, ¿no? Y al final, viéndolo de forma integrativa, es mucho más sencillo. Sí, de hecho tengo por ahí un libro, tiene ya unos años, que se llama Network Medicine, que es medicina de redes, y va a todo este concepto, ¿no? Entonces, claro, la medicina de redes es verdad que implica pues tener todos los conocimientos de todas las ciencias ómicas también, pero es verdad que las ciencias ómicas, que son la microbiómica, la genómica, la epigenómica, la transcriptómica, la lipidómica, etcétera, pero ahí, ¿sabes qué pasa? Que muchas veces se pierde luego la perspectiva que tiene que ver con los aspectos psicosociales, ¿no? Y a mí me preocupa mucho también, especialmente también esos aspectos psicosociales que en las ciencias más puras o incluso aplicadas a menudo no se tienen en cuenta, ¿no? Y al final ahí la individualidad de cada uno pues juega un papel también muy importante, ¿no? Por eso acabo leyendo cosas tan variopintas a menudo, aunque luego muchas veces pues
Es verdad que aunque a lo mejor yo ahora dijera, pues ya no quiero saber nada de la microbiota, pero al final como llevo tiempo dedicándome a eso, pues es la gente lo que te pide también un poco y es verdad que es un campo que me interesa y no me aburre, ¿no? Porque yo me aburro muy fácil. Sí, es interesantísimo y desde aquí recomendar de verdad los 2 libros que tienes porque a la gente o sea, ya me lo he leído y se lo he recomendado ya a 2 personas, o sea que de verdad que les va a ser muy, muy útil para la salud, ¿no? Porque al final son muchas cosas de las que no somos conscientes. Así que nada, Sari, muchísimas gracias por venir al podcast y bueno, espero que no sea la última vez. Pues muchas gracias a ti, enhorabuena también por tu trabajo. Ya digo que pienso que al final entre todos los que hacemos divulgación desde nuestro ámbito, con esta forma de entender la salud, desde la perspectiva de la salud, centrada en la salud de una forma proactiva y basándose en esa complejidad, pues entre todos vamos plantando semillitas y sin duda puede resultar muy útil a la gente que nos escucha, ¿no? Así que muchas gracias a ti por la invitación. Un abrazo. Chao.